laboral. Para nosotros es bien importante poder presentarnos en esta instancia por una cuestión bien básica. La idea general es que los y las trabajadores y trabajadoras del Servicio Local de Educación Pública y en general los trabajadores del sector público y también del sector privado nos puedan conocer la seguridad laboral. Pantalla y voy a tratar también de ser lo más sucinto posible en la medida de poder dejar algún espacio, algunos minutos para que me puedan hacer algunas consultas. Ya creo que los espacios de consulta siempre son importantes. Bueno, la primera pregunta que surge en este tipo de presentaciones y sobre todo a nosotros, al Instituto de Seguridad Laboral, es ¿qué es el Instituto de Seguridad Laboral? ¿No? ¿Qué es el ISL? Y es una desventaja que quizás nosotros tenemos frente a otros organismos administradores de la ley 16.744. ¿Por qué? Porque nosotros somos una institución pública que no invierte mucho de su presupuesto en publicidad. Ya no es nuestro objetivo central, sino más bien nuestro objetivo es invertir gran parte de nuestro presupuesto en las prestaciones médicas, las prestaciones económicas, pero por sobre todo en las prestaciones preventivas que nuestros trabajadores y trabajadoras afiliados y afiliadas necesitan. Ahora bien, nosotros como Instituto de Seguridad Laboral somos un organismo público que depende del Ministerio del Trabajo y la Previsión Social. Lo que nos dedicamos es a la administración de este seguro social de la ley 16.744, ley que data desde el año 1968 y que desde ahí también viene el Instituto de Seguridad Laboral. Ahí están sus inicios, donde en las cajas antiguas, ¿no? Lo que fue la Canaempu, el Seguro Obrero y otros seguros que existieron y que después mutaron en lo que fue el Instituto de Normalización Previsional, el INP, hasta el año 2008, donde hubo una reforma al sistema de seguridad social y desaparece el Instituto de Normalización Previsional y se crean dos instituciones. Por un lado, el Instituto de Previsión Social, o IPS Chilatiende, que conocen hoy día, y el Instituto de Seguridad Laboral, ¿no? Unos se quedan con los trabajadores pasivos, ¿no? Con los trabajadores antiguos, y el otro, no, nosotros, ¿no? Que somos el Instituto de Seguridad Laboral, nos quedamos con los trabajadores activos que son los que están actualmente trabajando, y viendo entonces materias de la ley 16.744. Entonces, bueno, la idea del Instituto de Seguridad Laboral es generar valor público, eso es lo que nosotros buscamos, y desde ahí entonces voy a exponer esta presentación, desde ahí también voy a responder las preguntas desde esa lógica, ¿no? Desde la lógica de generar valor público a este seguro social. Nuestra misión, bueno, nuestra misión como Instituto de Seguridad Laboral es poder otorgar seguridad y salud a tanto trabajadores, perdón, o empleadores adheridos como trabajadores protegidos, contribuyendo a que principalmente, bueno, a la idea de avanzar hacia una cultura de prevención de riesgo, ¿mediante qué? Mediante la promoción de la salud y, por supuesto, la entrega oportuna de las prestaciones médicas y las prestaciones económicas. Eh, Ahora bien, ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Primero, contribuir al fortalecimiento de la gestión de riesgos laborales. Ese es el centro de nuestra gestión, que tiene que ver con avanzar hacia una cultura de la prevención de riesgo, hacia allá nosotros apuntamos. Obviamente, otorgar las prestaciones médicas y económicas para los trabajadores que han sufrido accidentes y enfermedades profesionales y, por supuesto, desde nuestro rol de servicio público, consolidar un proyecto de desarrollo institucional en el marco de la modernización de la función pública. ¿Qué significa esto? No significa nada más ni nada menos que poder modernizarnos, poder actualizarnos constantemente y entregar servicios oportunos y de calidad.
En nuestro caso, ¿no? Nosotros partimos unos meses, iniciado la pandemia y las cuarentenas, con atenciones, por ejemplo, por videollamada hacia nuestros usuarios, que eso denota nuestra capacidad de innovarnos y de estar siempre en la vanguardia de los servicios públicos. Desde ahí entonces, ¿cuáles son las prestaciones que entrega el Instituto de Seguridad Laboral y que en realidad va a entregar cualquier organismo administrador de la ley 16.744? Porque estas son las prestaciones base que establece la ley 16.744, porque, ojo, nosotros no hacemos nada más, pero tampoco nada menos de lo que establece la ley 16.744. ¿Y esto qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son las tres prestaciones base? Bueno, las prestaciones médicas por un lado, las prestaciones económicas por otro lado y por supuesto las prestaciones preventivas. ¿Por qué son importantes las prestaciones preventivas? Bueno, porque el centro de nuestra gestión está en que los trabajadores y trabajadoras, sea del mundo público o del mundo privado, no sufran accidentes, no sufran enfermedades profesionales. Y bueno, si las sufren, ¿no? Si tienen un siniestro, nosotros vamos a entregar todas las prestaciones médicas y todas las prestaciones económicas que van a ser de forma oportuna y con los estándares de calidad que nosotros nos hemos fijado. Desde ahí, decirles cuáles son las prestaciones médicas que entrega el Instituto de Seguridad Laboral. Bueno, las prestaciones médicas están relacionadas con la atención médica, quirúrgica y dental, los medicamentos, la rehabilitación física, la reeducación profesional, las prótesis y los aparatos ortopédicos, las hospitalizaciones, los gastos de traslado y cualquier otro dentro del marco de la ley 16.744. Importante mencionar que primero, las prestaciones médicas son 100% gratuitas y se pueden dar en cualquier prestador médico de nuestra red. Y segundo, se van a dar hasta la recuperación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas. O sea, no tienen límite de tiempo y además son 100% gratuitas. Y ahora bien, esto es lo que siempre nos preguntan, bueno, ustedes son un organismo público, ¿dónde tienen las atenciones? Que no quiero ir al hospital Carlos Van Buren porque está lleno la posta, ¿no? Está lleno el hospital. Bueno, decirles que en realidad somos un organismo público, pero que tenemos, a lo menos en la región de Valparaíso, la principal red de prestadores médicos en el ámbito de los organismos administradores. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros vamos a entregar atenciones, ¿dónde? En la Clínica Valparaíso, en la Clínica Los Carreras, en la Asociación Chilena de Seguridad, en la Clínica Río Blanco, en la Clínica Reñaca y en toda la red de servicios públicos que también están en convenio con nosotros. Si nosotros vemos cuál es la red de prestadores médicos, tendríamos a lo menos un 85% de las clínicas de la región. Diríamos que solo nos falta, entiendo, la Clínica Ciudad del Mar, que espero se puedan integrar, ¿no?, a la última licitación que estamos subiendo arriba, pero que en general tenemos entonces la red de prestadores médicos más grande, porque además también contamos con atenciones especializadas. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con Oxigenoterapia, que es un prestador médico, ¿no?, que realiza, valga la redundancia, tratamientos de oxigenoterapia. ¿Qué son estos tratamientos de oxigenoterapia? A grandes rasgos, son tratamientos, ¿no?, que se dan en cámara hiperbárica y que lo que hacen es ayudarnos a apurar los procesos de rehabilitación. Normalmente los deportistas, los futbolistas toman este tipo de tratamientos. Entonces, decimos que tenemos la mejor red de prestadores médicos porque tenemos en general todas las clínicas, ¿no?, que están acá, salvo la que ya les mencionaba, pero además tenemos a la Asociación Chilena de Seguridad y también su red de prestadores. Entonces ahí llegamos a un 100% de prestadores médicos dentro de la región de Valparaíso. Tanto los que no tienen la Asociación Chilena, entonces los tenemos nosotros y los tenemos además directamente, que es lo importante, no están
tercerizados, ¿no? Los tenemos directamente. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, va a ser importante porque al final del día lo que hacemos nosotros es brindar las prestaciones médicas que necesitan las y los trabajadores, y junto con ello no existe, ¿no? Como nosotros no somos incumbentes, no existen ciertos vicios que podrían darse en las calificaciones. Porque por un lado tenemos a un médico que los va a atender, y por otro lado tenemos a otro, un tercero imparcial, que va a calificar tanto el accidente del trabajo o la enfermedad profesional. Y eso, en realidad, ¿qué significa? En números. Eso significa que, por ejemplo, de las 92.458 denuncias que nos han hecho desde el año 2014 a marzo del año 2021, solo el 7,7% de estas denuncias han sido calificadas como de origen común por el organismo administrador. ¿Qué significa? Calificar algo como de origen común significa que el organismo administrador dice, mira, ¿sabéis qué? Esto no es laboral, me lavo las manos, velo con tu FONASA o con tu ISAPRE, o sea, velo con tu sistema de salud común. Y esto implica, ¿no? Y recae en un montón de problemas para los y las trabajadoras que les dicen que no es accidente o que inclusive no es enfermedad. En el ámbito de las denuncias por enfermedad profesional, sí, acá hay un 36% de denuncias que nosotros hemos calificado como de origen común. ¿Que es alto? Sí, es alto, bastante alto diría yo, pero también no maten al mensajero, sino vamos a ver cómo está cómo califican los demás organismos administradores, y vamos a ver que, por un lado, el Instituto de Seguridad Laboral califica con un 92,3%, ¿no? Sus accidentes del trabajo como de origen común. Significa que 9 de cada 10 trabajadores que denuncia un accidente del trabajo es calificado como de origen laboral, y por ende va a recibir todas las prestaciones médicas y las prestaciones económicas de forma oportuna. Versus que las enfermedades profesionales acá cambia, que significa que 6 de cada 10 trabajadores que denuncia con nosotros obtienen, ¿no?, una respuesta, entre comillas, no voy a decir grata, porque nunca es grato denunciar una enfermedad profesional, pero sí recibe la cobertura necesaria para poder lograr o una recuperación parcial o una recuperación completa. Y bueno, ¿cómo está el resto? Vemos que algunas mutualidades califican solo el 13,3%, o sea, solo un trabajador de 10 que denuncian califica como de origen laboral, versus que los otros 9 trabajadores, o el otro 87%, 86,7%, se va en definitiva a atenderse a su sistema de salud común, ¿no? Y esto es clave, es clave. Nosotros en general, en cualquier presentación que nosotros hacemos y cualquier duda, cualquier pregunta que nosotros nos hacen, o cualquier reclamo que inclusive se pueda hacer, es que yo fui a la mutual, o fui a mi organismo administrador, o fui al IST, o fui a la H, o fui donde estaba afiliado mi empleador, y denuncié, y me dijeron que era común. Y obviamente esto es muy repetitivo si a 9 de cada 10 trabajadores les pasa lo mismo. Con nosotros es mucho menos repetitivo, porque solo le pasa a 3 o a 4 de cada 10 trabajadores le pasa eso. Con el resto le pasa a 9 trabajadores. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de prestaciones médicas nosotros entregamos? Bueno, también entregamos exámenes ocupacionales, que si bien es una prestación médica propiamente tal, lo que tiene es un carácter preventivo, porque lo que busca es poder medir cuáles son las condiciones de trabajo en los que se desenvuelven los trabajadores. Las prestaciones económicas, bueno, las prestaciones económicas que nosotros damos, ¿no? Son las
prestaciones económicas que establece la ley 16.744 y que principalmente son 4: la pensión de invalidez, la pensión de supervivencia y la indemnización, y obviamente el subsidio por incapacidad laboral, que es la licencia médica. Nosotros tenemos sistema de tramitación de licencia médica en línea, ¿no? Tenemos el LM Empleador, así que es un sistema bastante ágil para poder tramitar las licencias médicas. En caso de que ustedes tengan profesores o personal a honorario, lo más probable es que si está desde el año pasado a honorario, tanto en el SLIP o en algún colegio, en algún jardín infantil, eh, va también a estar por efectos de la ley 21.133 con nosotros. Bueno, ¿dónde están nuestras oficinas? En Valparaíso, Avenida Brasil 1265. Tenemos oficina en San Antonio, Quillota, San Felipe. Las prestaciones preventivas, que son las más relevantes y las más importantes. ¿Por qué? Porque queremos avanzar hacia una cultura de prevención de riesgo. Lo primero es lo más básico, que es poder generar la asesoría básica. Eso es lo que primero nosotros generamos en las distintas unidades de trabajo en las que podemos participar, pero además el diálogo permanente que pueden tener nuestros prevencionistas con en este caso el Servicio Local de Educación o los distintos colegios y jardines infantiles que están en el Servicio Local de Educación Valparaíso Juan Fernández, también es clave. Entonces, el diálogo, las mesas de trabajo que podamos generar son clave en la medida que nosotros desde la asesoría básica podemos diagnosticar y ver cuáles son los riesgos a los que están o a los que se enfrentan los distintos colegios y los distintos jardines infantiles. Y aquí, sin yo ser el especialista, me acompaña Felipe Cáceres, que es uno de nuestros prevencionistas, pero sin yo ser el especialista, yo tiendo a entender que un jardín infantil no va a tener los mismos riesgos, o perdón, una trabajadora de un jardín infantil no va a tener los mismos riesgos que una trabajadora o una trabajadora de un colegio o del mismo servicio local de educación pública, ya que pueda trabajar de forma centralizada. Van a ser riesgos distintos y entonces lo que vamos a hacer nosotros con la asesoría básica es identificar esos riesgos, porque además los mismos colegios y los mismos jardines infantiles van a tener riesgos distintos. No es lo mismo, ¿no? Un jardín infantil quizás en el cerro Las Cañas, a la altura arriba en el cerro Las Cañas, que un jardín en el centro. Son riesgos distintos. ¿Por qué? Porque se exponen también a cosas distintas, ¿no? Por un lado, quizás pueden haber mayores riesgos de sufrir accidentes de trayecto versus que en un jardín en el centro quizás no hay tantos riesgos de sufrir accidentes de trayecto. Ya, por poner un ejemplo. Entonces, desde ahí, bueno, nosotros también vamos generando mediciones de carácter ambientales, por ejemplo, ¿no? Mediciones que tienen que ir viendo con la iluminación de los puestos de trabajo, con la ventilación de aulas por temas de pandemia, entre otros. En general tenemos toda una batería. Además tenemos una plataforma web que es prevención.isl.gov.cl, y la idea de esta plataforma web es que acá concentramos todo lo que tiene que ver con materias de prevención de riesgo, o sea, instructivos de autoevaluación, por ejemplo, cursos de capacitación, existe un portal de autoatención. En general, nos hemos ido modernizando también, entendiendo que nuestros trabajadores necesitan contar con la mayor cantidad de información. El trabajo con los comités paritarios también es un tema relevante, por eso lo destacamos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el espacio de trabajo donde confluye representantes de los empleadores con representantes de los trabajadores es clave para avanzar hacia la cultura de la prevención de riesgo. Ese espacio bipartito, ¿no? Donde se investigan los accidentes de trabajo, donde se podría
generar capacitaciones, donde se generan diagnósticos, va a ser clave. Y ahí entonces el Instituto de Seguridad Laboral se pone a disposición para acompañar a los comités paritarios que hoy día están creados, pero también para levantar comités paritarios en los colegios, en los jardines infantiles, donde todavía no estén creados. Ya para nosotros, insisto, avanzar a la cultura de prevención de riesgo, que no tiene que ver solamente con el autocuidado de uno mismo, ¿no? El entender que no me tengo que exponer a los riesgos, sino tiene que ver con este cuidado en red, con no solo cuidarme yo, sino también cuidar a mis compañeros. Entendemos que no nace desde la dirección, no nace desde el director del jardín, desde el director del colegio, desde el director del servicio local de educación, sino más bien nace desde los trabajadores, desde entender, desde que los trabajadores entiendan que tienen que cuidarse ellos y que tienen que cuidar a sus compañeros o a sus colegas. Bueno, la gestión de riesgos psicosociales también es clave para nosotros porque para nadie es un misterio que la próxima pandemia que viene o la que ya estamos viviendo tiene que ver con enfermedades de carácter psicosocial. La doble presencia, por ejemplo, es clave. O sea, personas que estuvieron en su casa y que tenían que no solo dar las clases online y preocuparse de los cursos, ¿no? De más de 30, 40, 45 niños, inclusive 100 en algunos casos, sino también tenían que preocuparse de su vida personal, tenían que preocuparse de su familia, tenían que preocuparse de su hijo. O sea, no solo tenían que estar pendientes de dar la clase, sino también tenían que estar pendientes de las clases de sus hijos. Y esa doble presencia genera factores de riesgo psicosociales que son críticos y de los cuales nosotros obviamente nos tenemos que hacer cargo como organismo administrador. Obviamente tenemos que hacer capacitaciones, tenemos que ir a entregar conocimientos teóricos y prácticos sobre los riesgos psicosociales que vivimos en el trabajo, tenemos que ir a dotar de herramientas a los directivos, tenemos que ir a dotar de herramientas a los gremios, tenemos que ir a dotar de herramientas entonces a los comités paritarios para poder minimizar estos riesgos. Ya. Bueno, también tenemos la generación de mallas exclusivas, ¿no? Para servicios, jardines infantiles que se necesiten, podemos hacerlo, ¿no? No tenemos mayores dramas en poder generar los cursos que sean necesarios e importantes y que nosotros podamos dar como organismo administrador. Aparte, nosotros, más allá de los cursos que puedan estar en el campusprevención.cl, ¿no? Y que son cursos asincrónicos, nosotros también podemos generar cursos de capacitación y generamos en realidad cursos de capacitación en terreno o en modalidad online con clases en vivo. Desde la ley 16.744, desde lo más básico de cuáles son los beneficios de la ley 16.744 y poder entregar con esto a los trabajadores y a las trabajadoras la información suficiente para que puedan saber de qué se trata la ley 16.744, hasta ya cursos súper específicos como por ejemplo cursos de cuidado de la voz en torno al protocolo patologías de la voz. Cursos de carácter musculoesquelético como la difusión del protocolo TEMERT, ergonomía autocuidado, o cursos ya en materia exclusiva de prevención de riesgos como primero auxilio, prevención de riesgo, manejo de extintores, protocolo Brexor, entre otros. Y estos cursos los hacemos si la pandemia nos permite, ¿no? Y los aforos nos permiten, los podemos hacer tanto presenciales, insisto, o online con clases en vivo. El trabajo con los gremios es importante para nosotros. Entendemos primero a los gremios como el espacio de representación de la y los trabajadores, sean gremios desde el ámbito de el colegio de profe o a Junji o en general no el Citecoba, cualquier otro gremio que pueda estar ahí. Nosotros entendemos que es donde están
la y los trabajadores representados, y los representantes de los trabajadores tienen algo que decir en materia de ley 16.744. ¿Por qué? Porque si un trabajador se enferma o un trabajador se accidenta y el organismo administrador no le reconoce esta enfermedad profesional o este accidente del trabajo como de origen laboral, bueno, a ver, el trabajador va a recurrir a los gremios, va a recurrir al representante gremial que pueda tener mucho más cercano. Entonces, desde ahí, saber cuál, conocer los intereses, las motivaciones, dar asesorías técnicas, legales, dar capacitaciones técnicas, tener encuentros técnicos con los gremios para nosotros es fundamental. Y desde ahí entonces generamos también capacitaciones específicas para ello, y aquí pongo un ejemplo, en servicios de salud, puede ser en servicios de educación y otros, en materias de seguridad social, orientación en prevención de riesgo, en materias de autocuidado, o en materias también organizacionales, o sea, liderazgo, las técnicas participativas de aprendizaje y otros. Como ya les decía, obviamente nosotros nos hemos venido adelantando a este programa, ¿no?, de apoyo psicosocial. ¿Por qué? Porque entendemos que la próxima pandemia que viene es la pandemia de la salud mental, y por eso hemos implementado a nivel nacional un programa de apoyo psicológico ISL. ¿En qué consta este programa? Lo voy a explicar de forma súper sucinta para poder terminar y pasar a las preguntas. Consta de un programa de apoyo psicológico que la idea es llegar antes que los trabajadores ya se enfermen o generen las denuncias o se vayan con licencia médica. O sea, la idea es constar permanentemente con apoyo psicológico cuando los trabajadores lo deseen. Ya, eso. Traté de ser lo más sucinto posible, de contarle un poco qué era el Instituto de Seguridad Laboral, porque me interesa mucho escuchar la parte de consultas, dudas, quejas que podrían tener, cualquier duda que podrían tener. Más allá de que entiendo hay un correo donde las pueden hacer y nosotros las vamos a responder, creo que este espacio también sirve para aquello. ¿Alguna duda que les haya quedado? Pueden romper el hielo nomás. Yo sé que siempre hay muchas dudas, porque, tal como decía Víctor al inicio, este es un tema bastante desconocido. Osvaldo. Osvaldo va a hacer alguna pregunta. Está silenciado, sí. Ahí sí, disculpen, siempre me pasa lo mismo. Me pido disculpas de antemano si es que se escucha algún ruido fuerte, tengo muchos perritos yo en mi casa, estoy con teletrabajo ya. Me salta una duda respecto al protocolo psicosocial, donde, donde hacen un trabajo en el protocolo, donde las personas que están a cargo del protocolo siempre tienen que hacer un trabajo bastante presencial y conectado con los establecimientos, en el contexto de la creación, por ejemplo, de los comités de aplicación, que es una instancia bastante importante, fundamental para la realización del protocolo. Y mi pregunta es básicamente si ustedes ya tienen predispuesto en el protocolo psicosocial, ¿cierto? Las personas, por ejemplo, que van a hacer el apoyo en asesoría, especialistas, psicólogos, por ejemplo, o personas que van en terreno a asesorar los temas de los comités de aplicación. Mi pregunta, en resumen, es que si aparte del protocolo psicosocial ustedes cuentan con un plan, digamos, que incluya a profesionales especializados en el área y profesionales también que sean asesores, tal cual como los asesores en prevención que asesoran a las empresas, que puedan o tengan la disposición o la opción de estar en terreno con los establecimientos en la instancia de lista 21, porque es bastante potente lo que se hace, muy en terreno, y creo que sería como muy necesario que las personas estuvieran trabajando directamente en los establecimientos. Entonces, para eso se necesita no solamente la disposición, sino que también cantidad de personas. Eso es lo que yo creo. Entonces, quisiera saber si es que existe algún parámetro relacionado con aquello. Ya, gracias, Osvaldo. Mira, primero, nosotros tenemos un equipo, contamos con un equipo de 13 prevencionistas de riesgo y 2 psicólogos que, desde nuestro rol de asesor técnico, porque ese es el rol que nosotros somos. Yo
Lo que no puedo hacer es vender humo acá y yo, desde mi rol de funcionario público, yo lo que tengo que hacer es decir qué es lo que hacemos, que no es nada más ni nada menos de lo que la ley 16.744 establece. Y en ese sentido, bueno, nosotros contamos con un equipo de 13 prevencionistas de riesgo y 2 psicólogos que, 2 psicólogas. Lo más probable es que ampliemos mucho más y hemos ido ampliando el equipo, ¿no? Hemos encontrado alternativas en la ley de presupuestos para poder ir ampliando el equipo. Y que, bueno, este es el equipo con el cual contamos para poder generar, por ejemplo, los protocolos psicosociales en el ámbito de, bueno, el ISTA 21, que es preventivo, pero también cuando se producen estos famosos casos que son los casos centinela, ¿no? Que es cuando aparece aparece como calificado como laboral una denuncia individual de enfermedad profesional. Y nosotros ahí hacemos la evaluación del puesto de trabajo y un montón de otras cosas que no la hace el Instituto de Seguridad Laboral, o sea, la hace el Instituto de Seguridad Laboral porque es el Instituto de Seguridad Laboral el que contrata el servicio. ¿Ya? Pero nosotros tenemos empresas externas que se dedican a hacer estas cosas. Y yo creo que por eso, porque no tenemos un rol incumbente, es que nosotros tenemos el 63% de las denuncias que nos generan calificadas como de origen laboral versus los otros organismos administradores tienen un 13, un 14%, porque no tenemos un rol incumbente. Ahora bien, en el ámbito técnico preventivo, que es el acompañamiento técnico, ¿no? Nosotros contamos hoy día con 2 personas. Eso no significa que con 2 psicólogas y 13 prevencionistas. Eso no significa que el equipo vaya a ser ese, porque si tenemos otro servicio público grande como este, pues nosotros tenemos actualmente el servicio de salud Aconcagua con nosotros. Si tenemos un servicio como este, ¿no? Que entiendo que tiene más de 1.000 trabajadores, debería tener, ¿no? Más de 1.000, deberíamos entonces quizá incluir otro psicólogo más y quizá otro prevencionista más a nuestros equipos de trabajo. Pero técnicamente creo que tenemos la capacidad de acompañar, de hacer los acompañamientos, que es lo que nosotros tenemos que hacer de nuestro rol de organismo técnico. Muchísimas gracias, Michael. Clarísimo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Gracias por la pregunta. Tremenda pregunta y tremenda respuesta. Bien. Bueno, insistir, reiterar, ¿cierto? Que en la medida en que se vaya comprendiendo más la existencia de estas instituciones de seguridad, probablemente salgan más preguntas. Así que si en algún momento se les ocurre alguna, por favor no duden en hacerla llegar a consultasmutual@sleparaíso.cl. Les dejo el espacio y para seguir haciendo preguntas, aprovechar que todavía nos quedan un par de minutos ahí con el representante de ISL. Francisco Márquez. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí se me genera la siguiente consulta. Al momento de, por ejemplo, ya sea un accidente de trayecto, accidente laboral o enfermedad profesional, nosotros tendríamos centros como los relacionados a, por ejemplo, Clínica Ciudad del Mar, ¿verdad? Clínica Valparaíso. Sí. Bueno, sí. Sí, y también, perdón, se me genera otra consulta sobre la notificación de accidentes en base cuando, por ejemplo, nos referimos a accidente de trayecto o no nos referimos a accidente laboral, etcétera, etcétera. No sé si me explico bien, Michael. Sí, te explicas bien. Voy a tratar de ser también lo más práctico posible en la respuesta. Primero, yo me ufano de decir que el Instituto de Seguridad Laboral tiene la mejor red de prestadores médicos regional, porque salvo la Clínica Ciudad del Mar, todo el resto de las clínicas está en convenio con nosotros directamente. La Clínica Ciudad del Mar en convenio indirecto a través de la Asociación Chilena de Seguridad. O sea, entiendo que ustedes estaban en la H. Bueno, todas las mismas prestaciones médicas que reciben en la H las van a recibir con nosotros. ¿Por qué? Porque también la Asociación Chilena de Seguridad es parte de nuestra red de prestadores médicos. Ya, ahora bien,
cómo se genera y cómo se da la prestación médica, y aquí también tengo que ser lo más sincero posible. Bueno, cuando alguien tiene un accidente, imaginemos que alguien tiene un accidente de trabajo en el centro de Valparaíso. Alguien se accidentó llegando al Instituto Superior de Comercio en Avenida Argentina 776. Bueno, se accidenta llegando ahí y obviamente él va a estar en el centro de Valparaíso y va a tener 3 prestadores médicos a los cuales va a poder ir, porque más o menos los 3 están a la misma distancia. Va a poder ir a La Posta, al Hospital Carlos Van Buren, si quiere, que le queda más cerca. Va a poder ir a la Clínica Valparaíso, que está en Avenida Francia con Avenida Brasil, como a esa altura, o va a poder ir a la Asociación Chilena de Seguridad, que está en la Plaza Victoria, ahí a esa altura también por Avenida Brasil. Va a poder elegir entre los 3. En cualquiera de los 3 que vaya, esta persona, el funcionario, no va a tener que decir, o el profe, o el asistente de la educación, la educadora que haya sufrido el accidente, va a tener que decir, tuve un accidente del trabajo, soy parte del Instituto de Seguridad Laboral. En el mesón le van a decir, ok, llene este documento, que es una DIAP. ¿Y por qué es clave llenar ese documento, que es una DIAP? Porque es la denuncia individual de accidente de trabajo, y toda denuncia individual de accidente de trabajo tiene que tener una resolución de calificación. Y esa resolución de calificación es clave, ¿por qué? Porque si nosotros le decimos, mira, ¿sabe qué? Tu accidente nunca fue del trabajo, tu accidente fue de origen común. Bueno, esa persona entonces va a poder generar la apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Cómo se notifica esa RECA, no? Esa resolución de calificación? Por 2 formas. Primero, se notifica de forma personal, vía carta certificada en el domicilio del trabajador, y se notifica también, en este caso, al empleador, que al correo electrónico que nos diga el empleador en algún minuto, ¿no? Si va a ser de forma centralizada o de forma descentralizada, es una decisión que en algún minuto va a tener que tomar entonces el Servicio Local de Educación. Si quiere que lo notifiquemos al director del establecimiento o a la directora del jardín, o quiere que le notifiquemos a una persona específica del Servicio Local de Educación, o quiere que lo notifiquemos a ambos. Bueno, esa es una decisión que después va a tener que decirnos y tomar el Servicio Local de Educación Pública. Pero la ley establece que nosotros tenemos que notificar al empleador y tenemos que notificar al trabajador. Notificar al trabajador es una cuestión más compleja, pero también que ya está súper definida, que es notificarla 15 días corridos desde que sufre el accidente, que es desde cuando tenemos tiempo para calificar un accidente, o 30 días corridos en el caso de una enfermedad profesional. Y es clave la resolución de calificación, ¿ya? Porque, sí, insisto, sí, y se queden con esta mutual, se queden con nosotros, se queden con cualquiera, tienen que reclamar ante la superintendencia o ante los organismos que ustedes consideren necesario, si es que un organismo administrador les califica algo como de origen común y ustedes están seguros que fue laboral, sobre todo los accidentes. Ustedes están seguros que se cayeron en el establecimiento, dentro del establecimiento. Bueno, nadie les puede decir que no, si ustedes fueron los que se cayeron. Entonces, que alguien les diga, no, mira, sabe que esto es común, evidentemente genera cierta frustración y enojo en los trabajadores, cuestión que por lo menos con las calificaciones que nosotros tenemos tratamos de minimizarlo. Insisto, 93% de nuestros accidentes son calificados como de origen laboral, 63% de nuestras enfermedades son calificadas como de origen laboral, o sea, 4 veces más que el resto de las mutualidades. No sé, Francisco, si te puedo contestar. Exacto, sí, súper. Muchas gracias. Te agradezco, Mike, la sinceridad de la respuesta, porque la verdad que la acción es independiente de que sea el ISL, que sea el IST, la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad, que son las instituciones que se van a presentar también en los próximos días. Vamos para la última pregunta. Gracias, Víctor. La última pregunta que tengo yo de mi parte, al menos, no lo molesto más. Estimado Michael, en el contexto de lo que estábamos conversando, ¿cierto? Del protocolo psicosocial y todo lo que se nos ha venido encima junto con la pandemia, el estallido social, etcétera, es que nosotros nos hemos dado cuenta que lamentablemente en ciertas situaciones muy específicas, donde han afectado directamente a los trabajadores, y donde no han sido afectados solamente un tema físico, sino que también psicológico. Temas muy delicados, temas muy fuertes,
como asaltos, por ejemplo, por ejemplificar un poco, ¿cierto? Asaltos, ataques, digamos, verbales, agresiones de distintas formas. Y en ese sentido, nosotros también en el contexto, que somos un servicio que estamos naciendo ya de unos meses, todavía no llegamos un año de funcionamiento, es que estamos creando los distintos protocolos y programas para poder atender situaciones específicas en cuanto a lo que es prevención de riesgo. En ese contexto en que nosotros, en cuanto a lo que es primeros auxilios psicológicos o una unidad de atención en crisis, es lo que nosotros estamos intentando trabajar ahora en este momento a raíz de algunas situaciones aisladas que hemos tenido para los funcionarios. Agresiones, asaltos, ¿cierto? O robos, cosas así, que puedan generar algún tipo de sentimiento negativo, ¿cierto? Angustia, temor en los funcionarios. Y nos ha pasado que el organismo administrador, sí, ¿cierto? Da este tema del tratamiento, el tratamiento incluso psicológico, psicoterapia, que viene después del ingreso en H y una vez que ya se califica como laboral y todo el asunto. O sea, es algo que funciona, pero yo quisiera saber si ustedes cuentan a lo mejor con una unidad de atención en crisis que sea inmediata en el momento en que suceden algunas situaciones muy de riesgo. Nosotros estamos creando los protocolos, estamos creciendo como servicio y nosotros esos protocolos estamos haciendo en función de las cosas que han sucedido. Pero hasta ahora, lamentablemente, y lo digo bien sinceramente, no hemos dado la talla para poder atender ciertas cosas, situaciones muy de crisis que han tenido los funcionarios. Entonces, yo quisiera saber si ustedes si tendrán alguna unidad para atención en crisis que se pueda hacer de forma telefónica, donde se consideren parámetros como la escucha activa o la psicoeducación, que le dé tranquilidad quizás a la persona en ese momento, donde muchas veces no puede trasladarse, no puede hablar, no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera se puede incluso acercar al organismo administrador por los muchos nervios que siente en ese momento. Nosotros hasta ahora hemos trabajado de una forma bien reactiva y hemos atendido estas situaciones como bastante cercanamente, pero con los conocimientos que tenemos y con lo que hemos podido también interiorizar entre nosotros, entre profesionales y áreas, y lo que hemos podido estudiar por nuestra propia cuenta. Entonces, lo hemos atendido, sí, hemos salido del paso, sí, pero yo creo que no hemos dado la talla absolutamente para poder atender esta situación en específico que te acabo de ejemplificar. Y por eso la pregunta, no sé si ustedes cuentan con alguna unidad de atención en crisis o algo que se le asimile en relación a este parámetro. Ya, mira, contamos con el apoyo psicológico, o sea, como llamados telefónicos, donde nos atiende un psicólogo que es antes de llegar a la denuncia por enfermedad profesional o inclusive la denuncia por accidente del trabajo, entendiendo la lesión no solo como la lesión física, sino también como alguna lesión mental, como el trauma que te podría generar un asalto. Ya contamos con ese programa, pero nosotros hemos ido más allá. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el ISL en la región de Valparaíso con un servicio de salud, que es el servicio de salud Aconcagua, y donde nosotros lo que hemos hecho con el servicio de salud Aconcagua, y podemos replicarlo perfectamente en el servicio local de educación pública, es generar monitores. Ya entender que va a ser difícil que posterior a un asalto, la persona, no, el funcionario asaltado, vaya y llame a este psicólogo de el ISL. ¿A quién se va a acercar? Es a un compañero de trabajo. ¿A quién le va a contar los problemas? A un compañero de trabajo. Entonces, la cultura en prevención de riesgo, desde donde nace, no nace desde abajo, desde nuestros pares. Pues, si esto no es solo el autocuidado, no es solo cuidarme yo, sino también cuidar a mis compañeros. Entonces, desde ahí lo que hemos ido generando son cursos de monitores. Ya en este caso, que formamos, ¿no?, en prevención de riesgo y metemos temas de salud mental. Los primeros auxilios psicológicos, créeme que es un tema que hemos trabajado bastante con el servicio de salud Aconcagua por por el giro, ¿no?, por la presión que tienen y que han tenido durante la pandemia, pero que además tienen los servicios locales, perdón, los servicios de salud, en este caso, sea CEFAM o sea hospitales. Ya hemos trabajado y tenemos experiencia en esa materia. Tanto, insisto, en los dos. O sea, la atención personalizada, que no es la atención médica producto del accidente, sino la previa, como también generar estos grupos de trabajo, ¿no?, estos monitores, que es bastante, ha sido bastante bueno en la medida que
este grupo de contención emocional vaya a ser tu propio compañero de trabajo, porque es al que tú le vas a ir a contar los problemas. ¿Sí? Es bien raro que alguien llame a un psicólogo que puede estar 24/7, pero que lo llame, le va a ir a contar a su par, y ahí es donde hay que generar la prevención y la contención emocional principalmente. Súper, muchas gracias por la respuesta, Michael. Qué bueno que lo tengan así, funcionado de esta forma. O sea, que la cultura preventiva o la prevención no puede descansar solamente en una persona, en cualquier tipo de institución. O sea, se tienen que un poquito extrapolar los conocimientos y este tipo de cosas. Así que muy contento con tu respuesta, muy satisfecho. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, entiendo que ya estamos en la hora, Víctor. Gracias por la pregunta. Gracias por la participación y bueno, agradezco a Michael esta segunda charla en el día y agradezco la presencia, ¿cierto?, de las personas de los jardines infantiles y de la administración social, la administración central, perdón, del Servicio de Educación.